De un salto mortal fatal que salió terriblemente mal en Sudáfrica a una barra de pesas de 408 libras aplastando el pecho de un levantador de potencia en Rusia. En este video, estamos desglosando 6 culturistas y atletas de fuerza que trágicamente murieron frente a sus aficionados. Y honestamente, estas historias son un recordatorio inquietante de lo peligrosa que puede ser verdaderamente la búsqueda de la perfección física. Sisolunello Tabete. Nuestra primera historia nos lleva a la vibrante y dinámica escena del culturismo de Sudáfrica, donde un joven llamado Sfiso Lunjalo Tabete se había elevado desde orígenes humildes para convertirse en uno de los talentos más emocionantes y prometedores que el país había producido. Nacido alrededor de 1994 en Umlazi, un municipio ubicado al sur de Durban, en la provincia de KwaZulu-Natal, Abe descubrió el culturismo a una edad temprana y demostró inmediatamente una aptitud excepcional para el deporte que vendría a definir su vida trágicamente corta. Para cuando llegó a sus veintitantos, Abe ya había logrado lo que muchos culturistas pasan sus carreras enteras persiguiendo. Ganó el prestigioso título de campeón mundial junior IFBB en la categoría de hasta 75 kilogramos. Un logro notable que lo marcó como una futura estrella en la comunidad internacional del culturismo. Pero lo que verdaderamente lo distinguía de sus contemporáneos no era solo su físico impresionante o sus logros competitivos. Era su presencia escénica electrizante y su movimiento característico que se había convertido en legendario entre los aficionados al culturismo sudafricano. ¿Ves? Tete tenía una tradición. Antes de sus rutinas, ejecutaría un salto mortal espectacular para energizar a la multitud y anunciar su llegada al escenario. Era un movimiento que encapsulaba perfectamente su personalidad. Audaz, atlético y completamente intrépido. Había ejecutado este salto mortal incontables veces antes, siempre aterrizando perfectamente, siempre enviando a la audiencia aplausos arrebatadores. Apenas semanas antes de la tragedia, en julio de 2017, Tabeti había triunfado en el IFEB Muscle Militia Grand Prix. Su celebración de salto mortal atraía porras atronadoras de la multitud. El 5 de agosto de 2017, en un salón comunitario en la sección D de Umlazi, Abe se preparó para competir nuevamente. El campeón de 23 años se acercó al escenario con su confianza característica, listo para dar a la multitud lo que habían venido a esperar. Se lanzó a su salto mortal característico, un movimiento que había ejecutado impecablemente tantas veces antes. Pero en este día, algo salió terrible, catastróficamente mal. Ya fuera por los calcetines que llevaba en la colchoneta, un ligero error de cálculo en su posicionamiento, o simplemente una crueldad del destino. El beta no logró completar la rotación completa. Aterrizó torpemente, su cabeza y cuello, absorbiendo el impacto completo del peso de su cuerpo. El sonido que siguió fue nauseabundo. La audiencia, que había estado lista para estallar en porras, cayó en un silencio atónito. Varias personas se apresuraron a ayudar, levantando sus piernas y brindando ayuda mientras la horrible realidad de la situación comenzaba a amanecer en todos los presentes. Abe fue transportado inmediatamente a un hospital cercano, pero el daño era catastrófico e irreversible. El joven campeón, que había parecido destinado a la grandeza internacional, fue declarado muerto a la llegada. Se había roto el cuello. El mundo del culturismo reaccionó con conmoción y dolor profundos. La revista de culturismo sudafricana Muscle Evolution emitió un comunicado describiendo la comunidad como profundamente entristecida por la pérdida de un atleta tan talentoso de Umlazi. Wayne Price, un portavoz de Bodybuilding South Africa, señaló que la familia de Tabet estaba muy molesta por la rápida circulación del video que capturaba sus últimos momentos, rogando a las personas que dejaran de compartirlo por respeto a su proceso de duelo. El video se había extendido por las redes sociales como un reguero de pólvora, muchos espectadores pensando inicialmente que podría ser parte del acto antes de que la terrible verdad se hiciera clara. En los años desde su fallecimiento, Sfiso Lunjalot Tabeta ha sido recordado no por cómo murió, sino por cómo vivió. Como un joven carismático y talentoso cuyas celebraciones de salto mortal traían alegría a innumerables aficionados. Su legado persiste como tanto una celebración de sus logros como un recordatorio sombrío de los riesgos que pueden venir con el espectáculo en la búsqueda de entretener a una audiencia. Igor Galashkin. Nuestra segunda historia se aleja del culturismo tradicional y entra en el mundo relacionado del levantamiento de potencia, donde los atletas prueban los límites absolutos de la fuerza humana levantando pesos enormes en la competencia. Es aquí, en un lugar de competencia en Rusia, donde encontramos una de las muertes más súbitas y violentas de nuestra lista. Una tragedia que se desarrolló en meros milisegundos y sirvió como un recordatorio aterrador de los peligros inherentes en los deportes de fuerza. Igor Galuchkin era un levantador de potencia de 34 años de Rust-Andon, Rusia. Era un levantador de pesas experimentado que había pasado años desarrollando su fuerza en el gimnasio, pero era relativamente nuevo en eventos competitivos. De hecho, la competencia donde encontraría su fin fue su primer evento competitivo serio, compitiendo en la categoría de peso de menos de 90 kilogramos. Gushkin tenía un máximo de entrenamiento en press de banca de alrededor de 160 kilogramos, un número impresionante que lo colocaba entre los levantadores recreativos más fuertes, pero muy por debajo de los niveles de élite del deporte. El 25 de agosto de 2012, en una competencia de levantamiento de potencia en la ciudad de Shati, Rusia, Galkin se acercó al press de banca con intenciones ambiciosas. Estaba intentando 185 kilogramos, aproximadamente 408 libras, un peso que excedía su máximo de entrenamiento por un margen significativo. Era un riesgo que los atletas competitivos a menudo corren, empujando más allá de sus límites conocidos en la búsqueda de récords personales y gloria competitiva. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que incluso los asistentes posicionados a su lado prácticamente no tuvieron oportunidad de reaccionar. Belushkin estaba usando lo que los expertos describieron posteriormente como un agarre lo suficientemente abierto, una técnica ilegal que redujo su control sobre la barra. Mientras presionaba el peso, la barra se deslizó de sus manos. La barra pesada, cargada con 408 libras de placas de hierro, cayó directamente sobre su pecho. El impacto fue catastrófico.
El peso causó hemorragia severa del corazón de Galushkin, destrucción de su diafragma, múltiples costillas rotas y una cavidad abdominal desgarrada. Los expertos que analizaron posteriormente la grabación de video del incidente estimaron que el descenso de la barra tomó aproximadamente 67 milisegundos, demasiado rápido para que cualquier ser humano interviniera, a pesar de la presencia de asistentes en ambos lados. El personal médico de emergencia llevó apresuradamente a Galushkin a un centro de trauma cercano, pero el daño estaba más allá de cualquier posibilidad de reparación. Murió poco después de lo que fue oficialmente denominado una conmoción cardíaca, una lesión traumática causada por el trauma por fuerza contusa masiva en su pecho. El incidente, que había sido filmado como parte de la documentación de video de la competencia, circulará posteriormente ampliamente en línea, convirtiéndose en uno de los ejemplos más vistos de accidentes fatales de levantamiento de pesas. Para aquellos que lo vieron, la grabación sirvió como una ilustración de pesadilla de lo rápido que las cosas pueden salir mal en los deportes de fuerza, y cómo incluso la presencia de personal de seguridad no puede garantizar protección contra la falla catastrófica. Las comunidades de levantamiento de pesas y levantamiento de potencia reaccionaron con una mezcla de horror, tristeza y discusión intensa sobre protocolos de seguridad. En foros dedicados al entrenamiento de fuerza, los usuarios expresaron miedo y simpatía con comentarios como "esto me asusta demasiado", apareciendo junto a debates sobre las responsabilidades de los asistentes y la efectividad de las medidas de seguridad existentes. No fue, como luego se supo, el primer incidente cercano de Galushkin con el desastre. Durante una sesión de entrenamiento anterior, se había producido un deslizamiento similar con 180 kilogramos, pero en esa ocasión, los asistentes habían logrado atrapar el peso. Ese incidente evitado por poco debería haber servido como una advertencia, una vista previa de la tragedia que eventualmente se desplegaría en el escenario competitivo. El legado de Igor Galushkin es principalmente el de un cuento de advertencia, un recordatorio sobrio de los riesgos mortales que los atletas asumen cuando persiguen hazañas extremas de fuerza. Su muerte ha sido citada innumerables veces en discusiones sobre seguridad en el gimnasio, técnica adecuada de levantamiento y las limitaciones de medidas protectoras como asistentes y barras de seguridad. Aunque nunca logró fama como atleta competitivo, sus últimos momentos han sido vistos por millones y han contribuido a conversaciones continuas sobre protocolos de seguridad en deportes de fuerza. Antonio Leso Brasa. Desde los escenarios de levantamiento de potencia de Rusia, nuestro viaje ahora nos lleva a través del globo a Brasil, un país que se ha convertido en uno de los epicentros globales de la cultura del culturismo. Es aquí donde encontramos la historia de Antonio Leso Brasa, un culturista de 26 años de Manaus en la región amazónica cuya pasión por el deporte y amor por su familia lo llevaría en última instancia por un camino que terminaba en tragedia. Antonio comenzó su viaje de entrenamiento con pesas a la edad notablemente joven de 15 años, atraído al culturismo como un medio para construir no solo fuerza física, sino también la disciplina y el carácter que lo servirían durante toda su vida. Durante la siguiente década, lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en una búsqueda competitiva genuina con Antonio, dedicándose al deporte durante aproximadamente 5 años de competencia seria. Pero para Antonio, el culturismo nunca fue simplemente sobre gloria personal o acumulación de trofeos. Era sobre crear una vida mejor para las personas que amaba más. Su hermana Mary Brass compartiría posteriormente que Antonio veía el culturismo como un vehículo para mejorar las circunstancias de su familia, particularmente para su madre y hermana. Lo describió como intensamente enfocado, nunca confiando en otros, e impulsado por un sueño de ganar reconocimiento en el deporte que le permitiera proporcionar mejores oportunidades para sus seres queridos. En las redes sociales, Antonio había construido un seguimiento de más de 9.000 personas en Instagram, donde regularmente compartía vistazos a sus rigurosas rutinas de entrenamiento, su físico musculoso y tatuado y momentos tiernos con su esposa, John Faras. El 3 de agosto de 2024, Antonio llegó al campeonato de culturismo Navaga Open en Navagantes, Santa Catarina, en el sur de Brasil. Estaba en condición de máxima forma, su cuerpo afinado a una definición afilada como navaja a través de semanas de preparación intensa. Pero esa preparación había llegado a un costo significativo que Antonio estaba tratando desesperadamente de ignorar. Para lograr la delgadez extrema que los jueces recompensan en las competencias de culturismo, había usado diuréticos, una práctica común pero peligrosa en el deporte que reduce la retención de agua y mejora la definición muscular a expensas de la deshidratación severa. Antes de subir al escenario, Antonio confió en su esposa sobre el dolor severo en el pecho que experimentaba. Jan lo describiría posteriormente como muy seco. Desafortunadamente, una frase que habla volúmenes sobre el estado peligroso de deshidratación al que se había sometido en la búsqueda de la excelencia competitiva. A pesar de la incomodidad y las señales de advertencia que su cuerpo le enviaba, Antonio se negó a retirarse. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado para alejarse. Ahora, lo que pasó después perseguiría a todos los que lo presenciaron. Antonio subió al escenario y actuó brillantemente, terminando en los 3 primeros de su categoría e incluso ganando un trofeo por sus esfuerzos. Pero momentos después de bajar del escenario, su corazón, estresado más allá de sus límites por la deshidratación y las demandas físicas intensas de la competencia, simplemente se detuvo. Colapsó de un paro cardíaco masivo. El personal médico en el lugar corrió a su lado y trabajó frenéticamente para salvarlo, pero sus esfuerzos resultaron fútiles. Antonio Leo Braz da Usa fue declarado muerto, su cuerpo transportado de vuelta a su ciudad natal de Manaus, donde fue enterrado el 6 de agosto de 2024, añadiendo una dimensión inquietante y desgarradora a la tragedia apenas horas antes de la competencia. Antonio había publicado un video optimista en las redes sociales. En él, sonrió a la cámara y dijo: "Está bien, gente, de camino al pesaje. Con la gracia de Dios, todo saldrá bien". Estamos delgados, ¿verdad? Creo que puedes decirlo por mi cara. Esas palabras, tan llenas de esperanza y anticipación, desde entonces se han convertido en un mensaje final conmovedor de un joven que no tenía idea de que estaba viviendo sus últimas horas.
Su esposa, John Farius, estaba devastada. Publicó un video de tributo emocional en las redes sociales, mostrando a Antonio sonriendo y flexionando, acompañado por palabras que capturaban la profundidad de su pérdida. Así es como te recordaré, mi amor. Descansa en paz. Aunque la vida ha terminado, mi amor por ti durará para siempre. Tu partida ha dejado un vacío, pero tu memoria permanecerá conmigo siempre. Su hermana Mary ofreció quizás el epitafio más apropiado para un hombre que dio todo por su deporte. Afirmó que Antonio literalmente dio su vida por este deporte. Compitió hasta su último aliento. Los organizadores del NGA Open emitieron un comunicado de condolencias. Nuestras condolencias a la familia y amigos por esta pérdida inestimable. La muerte de Antonio no fue un incidente aislado. Marcó la quinta muerte de culturista en apenas 90 días. Una estadística lúgubre que alimentaría debates continuos sobre la seguridad de los atletas y las prácticas peligrosas que se han normalizado dentro del culturismo competitivo. José Mateos Corea Silva. Permaneciendo en Brasil, donde la cultura del culturismo corre profunda y apasionada, ahora dirigimos nuestra atención a la historia de José Matos Corea Silva, un culturista galardonado de 28 años cuya vida ejemplificaba la naturaleza multifacética de los competidores modernos de fitness. A diferencia de muchos en el deporte que se dedican exclusivamente al entrenamiento y la competencia, José era un hombre de logros intelectuales notables y ambición empresarial. Nacido alrededor de 1996, Jose poseía tanto un título en Derecho como una calificación en Nutrición, demostrando el tipo de carácter bien redondeado que lo distinguía de muchos de sus contemporáneos. Había competido en los niveles más altos del culturismo brasileño, logrando un noveno lugar en la clase de físico de hombres de hasta 179 centímetros en los campeonatos sudamericanos de 2018 y un undécimo lugar en la clase de culturismo de hombres de hasta 100 kilogramos en el Arnold Classic South America de 2017, logros que lo colocaban entre los competidores de élite en los círculos del culturismo latinoamericano. Pero para cuando la tragedia golpeó, José se había alejado de la competencia activa hacia una nueva fase en su carrera. Se había convertido en entrenador y mentor de culturistas aspirantes, canalizando sus años de experiencia y conocimiento hacia ayudar a otros a lograr sus sueños competitivos. También era dueño de una tienda de suplementos en línea, una empresa que le permitía apoyar a la comunidad de fitness más amplia mientras construía seguridad financiera para él y sus seres queridos. En las redes sociales, sus seguidores lo conocían por sus rutinas de entrenamiento agotador e historias de transformación que inspiraban a innumerables individuos a comenzar sus propios viajes de fitness. A pesar de su físico imponente, aquellos que lo conocían personalmente lo describían como un gigante gentil, accesible, amable y siempre dispuesto a ayudar a otros. El 22 de noviembre de 2024, José llegó a un gimnasio en Aguas Claras, un pueblo cerca de Brasilia, para lo que debería haber sido una sesión de entrenamiento de rutina con amigos. A los 28 años, estaba en lo que debería haber sido el apogeo de su vida, en forma, fuerte y aparentemente saludable. No había problemas de salud reportados anteriormente, sin signos de advertencia de que algo andaba mal. Su familia lo describiría posteriormente como estando en buena forma sin condiciones médicas conocidas. Pero durante esa sesión de entrenamiento, mientras sus amigos entrenaban a su lado, José de repente colapsó. Un paro cardíaco había golpeado sin advertencia, derribando a uno de los profesionales de fitness más prometedores de Brasil. Uno de sus compañeros de entrenamiento, quien resultó ser un bombero, inmediatamente saltó a la acción, llevando apresuradamente a José a una estación de bomberos cercana, donde el personal médico de emergencia intentó revivirlo. Los esfuerzos de resucitación duraron más de una hora, tomando todas las medidas posibles para traerlo de vuelta, pero no fue así. José Matas Corea Silva fue declarado muerto en la escena. La noticia de su fallecimiento envió ondas de choque a través de la comunidad global de fitness. Su hermano, Tiago, compartió un tributo profundamente emocional en las redes sociales que capturaba la devastación de la familia. Eras increíble. Gracias por tanto. Te amo. El cielo ha ganado un ángel. José era un hombre muy querido. Tiago también expresó gratitud al equipo médico por sus esfuerzos incansables y describió el funeral del 24 de noviembre de 2024 como una despedida hermosa llena de familia y amigos. El servicio, que incluyó ceremonias evangélicas y católicas para honrar la vida espiritual de José, atrajo a cientos de dolientes. Tantos, de hecho, que se desbordaron de la capilla. Un testimonio del impacto que este joven hombre había hecho durante sus 28 años en la tierra. Los aficionados y atletas compañeros expresaron su dolor a través de plataformas de redes sociales, muchos enfatizando la crueldad aleatoria de su muerte. Una publicación que ganó particular tracción señaló que la muerte súbita de José Matas Corea Silva sirve como un recordatorio tajante de la naturaleza impredecible de los riesgos de salud, incluso para aquellos que parecen estar físicamente en forma. Fue un sentimiento que resonó profundamente con una comunidad que se enorgullece de la salud y la excelencia física, pero continúa perdiendo miembros demasiado jóvenes por causas que parecen contradecir todo lo que representan. El legado de José vive a través de los atletas que mentoró, el negocio que construyó, y la inspiración que proporcionó a innumerables individuos persiguiendo sus propios objetivos de fitness. Su historia sirve como tanto una celebración de una vida vivida con propósito y pasión como un recordatorio sobrio de que incluso el más saludable entre nosotros no es inmune a la fragilidad del corazón humano. Wanderson Dilva Morera. Nuestro viaje a través de estas historias trágicas nos lleva ahora a uno de los incidentes más recientes y ampliamente reportados en la historia del culturismo. El 10 de mayo de 2025, en el Campeonato Anual de Culturismo Pantanol en Campo Grande, Brasil Occidental, un competidor de 30 años llamado Wanderson Dilva Morera colapsaría frente a una audiencia horrorizada. Su muerte provocando titulares internacionales y conversaciones renovadas sobre la seguridad de los atletas y el culturismo competitivo. Wanderson era por todos los relatos un hombre cuya vida giraba alrededor de dos pilares centrales: su dedicación al culturismo y su amor por su familia.
Nacido alrededor de 1995, había construido una carrera compitiendo en eventos de culturismo a nivel regional y nacional, con el concurso de Paninol sirviendo como un calificador crucial para competencias prestigiosas como Mr. Olympia Brasil y el Arnold Classic South America. Pero aquellos que conocían personalmente a Wanderson lo describían como mucho más que solo un atleta. Era recordado como un individuo orientado a la familia con un espíritu generoso, un marido devoto y padre de 2 hijos que frecuentemente compartía momentos con sus seres queridos en las redes sociales. Sin embargo, había una sombra cerniendo sobre las búsquedas atléticas de Wanderson que aquellos cercanos a él eran bien conscientes de. Tenía un historial de presión arterial alta, una condición que es particularmente peligrosa para culturistas competitivos que someten sus sistemas cardiovasculares a estrés extremo durante el entrenamiento y la competencia. A pesar de este factor de riesgo conocido, Wanderson continuó persiguiendo sus sueños competitivos con determinación inquebrantable. En la mañana del campeonato Pantanol, Wanderson se sentía enfermo. Su cuerpo le estaba enviando señales de advertencia de que algo no estaba bien, que quizás este no era el día para empujar sus límites en un escenario competitivo. Pero Wanderson, como muchos atletas antes que él que han ignorado los ruegos de sus cuerpos en la búsqueda de gloria, se negó a retirarse. Había entrenado demasiado duro, sacrificado demasiado y llegado demasiado lejos para alejarse. Ahora, horas antes de subir al escenario, Wanderson publicó lo que se convertiría en un mensaje final desgarrador en las redes sociales. Acompañando una foto de su esposa, escribió: "Hoy vine sin ti, pero haré lo mejor para llevar uno más a casa". Fue una dedicación conmovedora, una promesa de honrar a la mujer que amaba trayendo a casa un trofeo de la competencia. Ni él ni su esposa podrían haber sabido que esas palabras serían entre sus últimas. Wanderson subió al escenario y completó su rutina de postura, pero aquellos que miraban de cerca podían ver que algo estaba mal. Parecía inestable, sus movimientos carecían de la precisión y el control que los jueces y las audiencias esperan de culturistas competitivos. Luego, cerca del área de bastidores a la vista completa de jueces, espectadores y competidores compañeros, Wanderson colapsó. Los paramédicos de emergencia respondieron inmediatamente, iniciando lo que se convertiría en una batalla angustia para salvar su vida. Durante más de 80 minutos, el personal médico realizó masaje cardíaco, administró 6 choques de desfibrilador, proporcionó medicamentos e intubó en un intento desesperado de restaurar su latido cardíaco. Pero a pesar de sus esfuerzos heroicos, Wanderson Dilva Morera fue declarado muerto en la escena de lo que parecía ser un paro cardíaco. En una decisión que muchos criticarían posteriormente, la competencia continuó como de normal después de la muerte de Wanderson. La tragedia fue agravada por el hecho de que ocurrió apenas una semana después de que otro culturista brasileño, Guilherme Henrique, conocido como Gibul, también de 30 años, también muriera súbitamente. Las muertes back-to-back enviaron ondas de choque a través de las comunidades de culturismo brasileño e internacional. Su entrenador compartió un tributo emocional que capturaba la profundidad de pérdida sentida por aquellos que lo conocían personalmente. No tengo palabras para describir la profundidad de tristeza y choque que todavía siento. No era un atleta, era un gran amigo, un hombre de familia, un hombre con un corazón enorme, que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Solo podemos llorar su pérdida y pedirle a Dios que conforte especialmente a su familia y a todos nosotros. Eres, y siempre serás parte de nuestro equipo y familia. Los aficionados expresaron su dolor a través de plataformas de redes sociales, con muchos señalando la cruel ironía de un hombre muriendo mientras hacía lo que amaba. Un comentarista capturó el sentimiento simplemente: murió haciendo lo que amaba. Otros pidieron que la comunidad del culturismo reflexionara seriamente sobre los riesgos de salud asociados con el deporte, con un usuario ofreciendo una advertencia tajante, un recordatorio tajante de verificar tu presión arterial como usuario de AES. El legado de Wanderson Dilva Morera se extiende más allá de sus logros competitivos. Es recordado como un marido amoroso y padre, cuya presencia en las redes sociales reveló a un hombre que atesoraba las alegrías simples de la vida familiar junto con sus búsquedas atléticas. Su historia se ha convertido en un punto focal en discusiones continuas sobre la salud de los atletas, particularmente los peligros de competir con condiciones no diagnosticadas o no tratadas como la presión arterial alta. Gracias por ver. Si disfrutaste ver este video, haz clic en una de las cajas que juegan en tu pantalla para ver más contenido similar.